ahí en el 5. Bienvenidos hermanos, buenas tardes Señor. Les pido que si pueden se pongan de pie y vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias, Señor, porque durante cuarentena, Señor, has cuidado de muchas familias, Señor, y también de darle a nuestros hermanos, Señor. Te pido, Señor, que en estos momentos, Señor, que a las familias, Señor, que hayan perdido a un ser querido, Señor, te pido, Señor, que seas su consolador y que estés con ellos, Señor. También a todos nosotros, Señor, que no sabemos qué va a pasar en estos meses, Señor, y a las personas que ya no tienen su trabajo, Señor, o que tal vez todavía tienen su trabajo, Señor, pero ha sido duro, Señor. Te pido, Señor, que cuides a las familias, Señor, que están en la calle, Señor, y que están en más peligro que nosotros, Señor, y que los cuides y que puedan encontrar un hogar, Señor, y cómo mantenerse a salvo, Señor. Te pido, Señor, que mantengas a mí, a mi familia y a todos los hermanos con salud, Señor. En el amor de Cristo Jesús. Amén. Historia de Jesús, quien es su gloria, al
tus bendiciones, Padre, porque aún en medio de esta tempestad, Padre, nos mantienes fuertes, Padre. Sabemos que tú eres nuestra roca, nuestro proveedor, nuestro buen amigo, Padre, nuestro buen consejero. Padre, te pido que por favor le des esperanza a cada uno de esos hermanos que tiene temor de perder su trabajo, de enfermarse, de cualquier cosa, Padre, que lo esté preocupando. Te pido por favor que tú seas con ellos, que los bendigas, Padre, y que los mantengas bajo la seguridad de tus alas. En el amor de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, amigos que nos hacen el favor de escuchar, de tomar ese tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ya llevamos varias semanas y lo continuaremos haciendo hasta que las autoridades nos permitan regresar al templo. Parece ser que en junio se abre una ventana de posibilidades y eso nos da mucha alegría. En realidad el contacto personal, el estrechón de manos, el abrazo con el ser querido hace mucha falta. Entonces, ver de frente a los hermanos, poder preguntarles directamente cómo está su familia, cómo están ellos, cómo están enfrentando esta crisis, hace falta. Y no solamente eso, el Señor mismo constituyó el compañerismo, la coinonía de estar juntos en un mismo sentir, en un momento predeterminado de la semana, con el único propósito de alabar y bendecir su nombre. Entonces, estamos esperando eso, pero mientras seguimos alimentándonos de la palabra de Dios por eso estamos en esta tarde. Le damos gracias a Dios porque ha cuidado de nosotros, las razones por las que estamos ahorita aquí, ¿verdad? Entonces eso es un motivo de agradecimiento. La pregunta, hermanos, es cómo responder en medio de una crisis. Esa palabra que utilizó Isaías en M aquí. Por eso así le titulé al mensaje y en un momento vamos a entender por qué esas palabras. El coronavirus nos ha cambiado la vida completamente. A estas alturas, tanto usted sabe mucha información como yo la sé, y la información realmente cambia día con día, ¿verdad? Entonces, no hay necesidad de ir a muchos datos. Lo que sí sabemos es de que todo ha cambiado. La educación va a cambiar a partir de ahora. Las relaciones humanas van a cambiar. La cercanía física va a cambiar. El trabajo, cómo vemos las cosas materiales, todo eso está cambiando. Mi pregunta es, en este momento, ¿qué está usted aprendiendo? ¿O qué ya aprendió a estos días? En realidad yo ya me he dado cuenta de varias cosas que antes yo no las veía así y ahora estoy aprendiendo en muchas áreas. No solamente en mi trabajo, pero en la relación con mis hijos, en la casa, en mi persona. Yo me doy cuenta que cosas que no hacía antes, ahora las disfruto porque ahora hay tiempo, pero en realidad uno puede hacer el tiempo siempre y cuando uno esté consciente de que hay necesidad. Mientras uno no esté consciente, pues bueno, puede haber la necesidad y uno no lo hace, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo está cambiando su vida de usted, hermano? La Biblia nos habla de momentos específicos en nuestra vida donde cambia todo. Por decirlo, si yo voy un poquito a mi pasado, yo puedo encontrar momentos específicos en mi vida donde las decisiones que yo tomé cambiaron totalmente el curso de mi vida. Ahora, al pasar el tiempo, yo veo que ahí estuvo Dios conmigo, pero en el momento en que uno se enfrenta en una crisis, muchas veces hay veces ni siquiera ve uno a Dios. Entonces, yo lo animo a que recapacitemos y que la palabra de Dios nos ayuda a enfrentar esta crisis, y sería bueno tomar en cuenta el consejo de Dios. En este día vamos a leer un texto que tenemos en el libro de Isaías, capítulo 6, del 1 al 8. Es un texto muy conocido, especialmente cuando
nuestra mente cambia y ahora estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de vivir, a cambiar nuestra forma de servirle a Dios. Y yo creo que este es un buen momento para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida espiritual? ¿La estaba atendiendo antes? ¿O mi vida espiritual prácticamente la había yo dejado olvidada y me había preocupado más en mi parte física y la parte emocional, pero la parte espiritual había quedado en el olvido? Así que yo lo animo a que nos pongamos con un corazón atento a lo que dice la palabra de Dios en este día. Los invito a aquellos que puedan a ponernos de pie. Y si usted tiene su Biblia ahí en su casa, que la abra, Isaías capítulo 6 del 1 al 8, y si no, aquí lo tenemos en la pantalla para que lo leamos juntos. Y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo, Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, el ejemplo que nos da Isaías, que él solamente necesitó una visión, un momento específico para reconocer primero su pecado y quién era él, inmundo de labios, dice su palabra, dice tu palabra, Señor. Y después de eso, de reconocer quién era él, levantar la mano y decir: heme aquí, envíame a mí. Señor, ¿cuántos de nosotros ahora te estamos buscando? ¿Cuántos de nosotros ahora queremos escuchar tu voz en medio de esta crisis? La pregunta es: ¿cómo responder como lo hizo Isaías? Como lo hicieron grandes hombres como Moisés, como el apóstol Pablo. Y de la misma manera podernos levantar y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Bendice, Padre, tu palabra, y que seas tú quien les hable a los oyentes, y no yo, Señor. Que seas tú quien hable por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse aquellos que se pusieron de pie. Este texto nos lleva a ese momento donde una persona, los teólogos dicen que seguramente Isaías era un hombre mal hablado, porque lo primero que dice el texto es que él reconoce que es de labios inmundos. Entonces, partiendo de ahí, un hombre tal vez como yo, como usted, solamente tiene ese momento donde él ve a Dios, vio los serafines, vio la magnificencia de Dios. Solamente eso le bastó para decir: heme aquí, envíame a mí.
muchos de nosotros recibimos grandes bendiciones de Dios y aún así no quisimos seguirle. Y entre ellos me encuentro yo, lo reconozco. Pero todavía hay mucha gente que ha recibido mucho de Dios y todavía no está dispuesta a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque somos necios. Porque todavía queremos seguir luchando con nuestras propias fuerzas. Y hay muchos textos de la Biblia donde nos hace entender que nosotros somos como la neblina. Somos pasajeros en este mundo. La Biblia dice que a lo más 70, 80 años, antes de nosotros, ¿qué hubo? Eternidad. Después de que el Señor nos llame a su presencia, ¿qué va a haber? Eternidad. Solamente vamos a estar aquí un periodo de tiempo. Todo se va a quedar. Pero nos vamos a ir a la Nueva Jerusalén, todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesús y lo hemos hecho nuestro Señor y Salvador. Yo lo animo que si usted no lo ha hecho, lo haga, porque hay grandes promesas para la eternidad con nuestro Señor. Isaías lo entendió, vio la magnificencia de Dios y él estuvo dispuesto a seguirlo. En este momento, en ese texto de Isaías 6, del 1 al 8, Isaías tiene 3 visiones. Uno, una visión de Dios, una visión de sí mismo y una visión de qué hacer. Si usted analiza, es muy parecido a lo que estamos viviendo al día de hoy. Esta crisis en lo personal me ha enseñado del área financiera, del área de padre, del área matrimonial, del área del ministerio, del área profesional. Me ha enseñado en muchas áreas. Depende de mí qué es lo que yo voy a hacer. Porque si yo no aprendo, aunque los otros aprendan, ellos no pueden aprender por mí. Yo soy el que tengo que aprender. Mi pregunta para ustedes: ¿qué le ha enseñado esta crisis? Seguramente podemos utilizar los mismos 3 puntos de Isaías para hacer una reflexión y hablar con nuestro Señor. La visión de Dios, la visión de sí mismo y la visión de qué hacer. Primero, una visión de Dios. Este momento es clave en la vida de Isaías. Dice, en el año que murió el rey Uzías, que dice, vi yo. O sea, hubo un encuentro, hubo un momento donde Isaías lo vio. Yo no sé usted, pero yo recuerdo en momentos difíciles de mi vida, cuando estaba yo y en una ventana yo veía y decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo recuerdo exactamente ese momento en mi vida. ¿Y saben qué? Esa es la oportunidad que muchas veces nos da el Señor, de darnos momentos, exactamente una escena en nuestra vida donde tenemos la oportunidad de decirle, Señor, aquí estoy, o no te olvides de mí, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. En este momento, Isaías ahí dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, dice, llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. En ese momento, Isaías tiene la visión de ver la santidad de Dios. Yo no sé usted, pero para mí, viniendo de una vida de pecado, cuando yo llego y conozco a mi Señor, empiezo a darme cuenta de lo santo que Él es. Para esto es importante que uno tiene que reconocer que uno está en pecado, que con Dios no se juega, que con Dios lo que dice su palabra es lo que es correcto.
no lo que digo yo de su palabra. En ese momento él dice que vio al Señor. Y ahí es la oportunidad que Isaías tiene. Mi pregunta es, hermano, en medio de esta crisis, ¿usted ya tuvo la oportunidad de experimentar esa cercanía con Dios? ¿Ya lo vio usted cuando en su mesa no hacen falta los alimentos y cuando hay miles, millones de personas que han perdido el empleo? Cuando usted tiene empleo y hay otros que no. Cuando hay familias que ni siquiera han tenido la oportunidad de ir a enterrar a sus seres queridos porque no pueden. Es decir, ¿cómo se ha manifestado Dios en este momento de la crisis? Aquí está la oportunidad. No solamente Isaías, pero en su vida de usted, en mi vida, en la vida de otros personajes de la Biblia, lo podemos ver. Por ejemplo, con Moisés. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y fíjense que pasa exactamente lo mismo que le pasó a Isaías. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué respondió Moisés? Heme aquí, las mismas palabras de Isaías. No solamente Isaías y Moisés, pero también el apóstol Pablo. Antes de ser el apóstol Pablo era Saulo de Tarso. Y dice en Hechos capítulo 9 del 3 al 7, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rondió un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué le contesta el apóstol? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Los tres grandes hombres, Isaías, Moisés, el apóstol Pablo, los tres, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé usted cómo está pasando este momento, pero yo ha habido momentos en que le digo, ok, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me has dado mucho, me has dado más de lo que yo necesito. Yo quiero servirte mejor. Yo quiero que vean en mí esa palabra que se está predicando. Y yo le pregunto a mi Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces ahí tenemos ese momento donde Isaías lo vive y donde usted y yo lo llegamos a tener en algún momento. Si esta crisis es para hacernos ver ese momento, déjeme decirle, hermano, vale la pena. Vale la pena. Porque esta crisis va a pasar. Pero si esta crisis deja una lección de esta magnitud, valió la pena la crisis. Segunda, no solamente le da la visión de Dios, pero también le da una visión de sí mismo. Vamos a ver. Primero, dice la comprensión de la santidad de Dios y B, el reconocimiento de su propio pecado. Déjenme decirles que cuando uno reconoce la santidad de Dios, uno empieza a cambiar. Cuando yo empecé a ir al templo, a mí nadie me dijo que yo dejara de tomar. Pero yo sabía que mi Dios no lo veía bien. Yo no sé cuál sea su pecado de usted. Yo no sé qué cosas usted hace que no le agradan a Dios. Pero cuando uno llega a entender de la santidad de Dios, uno ya no es el mismo. Porque uno sabe
que con Dios no se juega. Uno sabe que cosa dura es caer en manos de un Dios vivo. No solamente aprende uno la santidad de Dios, pero también reconocemos nuestro propio pecado. Vamos a ver, versículo 4 y versículo 5. Dice, primero, la comprensión de la santidad de Dios. Fíjense lo que pasa en el versículo 4. Dice, y el uno al otro, habla de los serafines, daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Fíjense, toda la tierra está llena de su gloria. En estos días que nosotros estamos pasando la crisis, después de cenar nosotros salimos a caminar. Tenemos un lago cerca y eso nos permite tener un área muy bonita para poder caminar después de cenar. Y cuando uno camina y ve la paz que trae el agua corriendo, por ejemplo, la paz, el agua que viene del océano, de la bahía, y entra al lago, y uno puede ver ahí los animales que van caminando, las flores, que nadie puede pintar algo así. Uno se da cuenta de que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Cuando uno llega a casa y uno puede ver a sus hijos alrededor, y puede uno sentarse a comer y saber que no nos hace falta nada. Cuando vemos las noticias y nos damos cuenta de que Dios ha sido muy misericordioso con nosotros y vemos lo que Él es capaz, de lo que Él es dueño, y nos damos cuenta de eso, de la santidad de Dios. Hay dos versículos en la Biblia que dicen Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, en Isaías y en Apocalipsis. En los dos casos, la palabra santo, 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 lo dicen seres celestiales, no palabra humana. ¿Por qué? Porque el ser humano no alcanza a entender la santidad de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? En muchas ocasiones, tal vez usted se va a justificar por lo que anda haciendo que no le agrada a Dios. ¿Y sabe por qué es? Porque nosotros no podemos ver qué tan santo es Dios. Y de pronto pensamos que Él no le va a desagradar nuestro pecado. Y a Él no le agrada que nosotros andemos en pecado. Así que yo lo invito a esa parte de ver la santidad de Dios. Dígale usted, Señor, revélame tu santidad, porque yo no la alcanzo a entender. Y Él la revela a uno, y Él nos enseña a la comprensión de la santidad de Dios. Dice, ahí no solamente en este versículo donde estamos hablando de Isaías, él es Isaías, pero fíjense el apóstol Pablo, que también pasó por lo mismo, él como lo dice en Colosenses capítulo 1, 15 y 16. Dice, hablando de Cristo, dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El apóstol Pablo nos dice que incluso las enfermedades, Él lo está viendo, todo lo que existe, visible o invisible. No sabemos gran cosa de este virus. Lo que sí sabemos es que es invisible, nadie lo ve. Es un enemigo invisible, y aquí es tu palabra, está diciendo que es parte de la creación. Por eso a Él debemos de pedirle que Él nos ayude. Una oración en este momento sería bueno que hiciéramos todos juntos al final y pedir para que una vacuna llegue a tiempo y se eviten mucho más muertes. Pedirle a Dios que Él ayude a esas personas que están en posición de hacerlo, científicos, doctores, enfermeras, a esa gente, que el Dios les dé la sabiduría para que lleguemos a ese punto y no ver más hogares que están perdiendo seres queridos. El apóstol Pablo lo reconoce, que todo es creado por Dios. Así que si el apóstol Pablo lo dice, yo lo creo, y todo es creado por Dios. Entonces no solamente reconocer la santidad de Dios,
pero también reconocer nuestro propio pecado. Fíjense lo que está Isaías. Después de que está viendo todo eso, ve la santidad de Dios, ve los querubines, ve cómo ellos están volando, cómo claman santo, santo, santo. Y luego en el versículo 5 dice, entonces dije, este es Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando uno reconoce y dice uno, ¿quién soy yo para merecer que Dios me esté hablando directamente? Hay muchas cosas, amigos, hermanos, que hemos visto mi familia y yo claramente a Dios, claramente. No le encontramos otra respuesta. No hay parte humana en medio. Reconocemos que solamente Dios estuvo presente en ese momento. Y no es uno, son muchos. Y estoy seguro que usted tiene sus propios testimonios. Y debemos de darnos cuenta, hermanos, ¿quién somos nosotros para que Dios nos tenga con tanto cuidado? Cuando somos pecadores, cuando le hemos fallado a Dios, cuando hemos dicho su nombre en vano, cuando no hemos hecho caso de su palabra que nos da las instrucciones para hacerlo. Hermanos, reconocer nuestro pecado, Isaías lo reconoce muy bien, y el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 9 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Si sabemos que había profecías donde se iba a cumplir, se viene con todo el tiempo de los profetas, los patriarcas, los profetas, los reyes, después hubo un tiempo de silencio, hasta la estrella de Belén, donde ahí se vio que en la persona de Cristo es donde íbamos a nosotros recibir salvación, una vez y para siempre. Ya no más sacrificios, de ir cada año al templo a sacrificar corderos sin mancha, sino iba a ser solamente uno, para perdón del pecado de todos nosotros, siempre y cuando lo aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice, empezamos versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y aquí fíjense la humildad de este hombre, que se llegó a convertir en el más grande misionero que ha habido en la historia de la humanidad. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Y podemos ver cuando estaba Esteban, ¿se acuerdan el primer mártir cristiano cuando le están apedreando? Y dice que él estaba observando a Saulo de Tarso. Por eso cuando Dios lo llama a servir, él se sentía inmerecedor, como me siento yo, de poder predicar su palabra. Pero nos habla el Señor, nos invita a servirle, y Él no nos ve por lo que hemos hecho, porque seguramente yo no estaría aquí. Pero cuando uno levanta la mano y dice, no, heme aquí, envíame a mí, Señor, Él empieza a trabajar con uno, y empieza a trabajar. Para empezar, nos quita las cosas que más nos gustaban y que nos traía placer. Pero aquí el apóstol Pablo, primero en Isaías, él reconoce su pecado. Ahora el apóstol Pablo dice, yo no merezco, porque yo fui perseguidor de la iglesia. Ahora, cuando nosotros reconocemos
de nuestro pecado, déjenme decirles que nos damos cuenta de varias cosas. Primero, nos damos cuenta de que no somos eternos. Porque Él conoce nuestra condición, dice el Salmo 103. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El Salmo 103 nos recuerda que somos polvo, hermanos. ¿Cuántos años más? ¿30? ¿40? Y un día solamente va a quedar el recuerdo. Pero ¿saben qué, hermano? Cuando uno reconoce quién es Dios, nos damos cuenta de que vale la pena vivir una vida como Él pide y poder estar en la eternidad con Él. Él lo dijo en Lucas. Yo me voy a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no hubiera así, dice, yo les hubiera dicho, yo me voy, para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que, hermanos, yo estoy con esa seguridad de que en el momento en que el Señor me llame, yo voy a estar con Él en la Nueva Jerusalén. Somos polvo. Cuando nos damos cuenta de la santidad de Dios, cuando nos damos cuenta de el pecado, cuando vivimos en medio de una crisis, nos damos cuenta que no tenemos por qué mortificarnos, siempre y cuando estemos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos en paz con Dios, hay seguridad en nuestra alma de que si algo malo pasara, vamos a estar con Él. Entonces nos damos cuenta en medio de esta crisis, y lo que se dio cuenta, dice el salmista, es de que somos polvo. No solamente eso, pero dice Pedro, otro hombre que tal vez muy parecido a usted y a mí, un hombre arrebatado, rebelde, necio, pero que quiso al Señor con todo su corazón, especialmente cuando se dio cuenta de quién era Pedro, cuando él lo niega y después se da cuenta de que negó al Maestro. Él después escribe, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, la esperanza de una vida eterna es real. No es una ficción, no es una historia de un libro que salió quién sabe. No, es la palabra de Dios la que nos dice, no tengas miedo. Aún en medio de esta crisis, yo estoy contigo. Yo lo sé y yo estoy seguro de su palabra. Yo la leo, medito en ella y yo me doy cuenta de que esta palabra es lo que a mí me tiene con esa esperanza viva. Eso es lo que a mí me mantiene con el ánimo en alto, siguiendo adelante, que independientemente de lo que pase, hay esperanza con nuestro Señor. No debe haber miedo, menos pánico, o que nuestro corazón albergue resentimientos, amargura por esta crisis. Tal vez usted tenía un proyecto que ya no se hizo, y no por eso usted ahora va a cambiar. Tal vez no se hizo ese proyecto, pero hay muchos proyectos que vienen adelante. Tal vez perdió algo, pero hay la oportunidad de tener otras cosas más adelante. Lo importante es no quedarse estancados, mucho menos quedarse con un corazón amargado o resentido. Al contrario, tener la esperanza de que Dios está con nosotros. Entonces, primero tenía él una visión de Dios, luego una visión de sí mismo, reconoció su pecado, reconoció quién era Dios, y ahora una visión de qué hacer. La renovación de su perspectiva en el versículo 6 y 7 y la respuesta de su estilo de vida. Vamos a ver cómo cambia nuestra forma de ver. ¿Qué es perspectiva? Es lo que yo veo adelante. Si yo no lo veo adelante, yo no voy a actuar en base a esa perspectiva. Para que yo me mueva en un proyecto necesito verlo. Si yo no lo veo, yo no voy a actuar así. Pero para que yo lo vea, necesita primero estar en mi mente. Si en mi mente no está
ese objetivo, yo nunca voy a hacer nada. No me voy a mover, porque lo que me mueve es el deseo de alcanzar esa meta. Acuérdense, la diferencia de meta y deseo es que la meta se mide. Si usted dice, yo me quiero comprar un carro, pero no le pone pasos para llegar a eso, eso es un deseo solamente, no es una meta. La meta se mide. Entonces, ya sean sus estudios, cosas materiales, su matrimonio, sus hijos, yo no sé cuáles sean sus metas, pero póngales una medición, una perspectiva de lo que usted va a cambiar ahora después de la crisis. Yo de algo sí estoy seguro, hermano, se lo digo sinceramente. Esta crisis me va a ayudar a mí a salir más fuerte. Eso sí lo estoy viendo. Porque hay áreas donde yo no sabía y estoy aprendiendo, estoy creciendo. Y yo digo, cuando esto pase, voy a haber aprendido esto, esto y esto. Eso es la renovación de la perspectiva que pasa con Isaías y la respuesta, cómo cambia su estilo de vida. Vamos a ver, versículo 6 y 7. Esta es la preparación. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, fíjense la preparación, dice, he aquí que esto tocó tus labios, y esto es lo más precioso, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Wow. Yo lo he dicho en algunas otras predicaciones, hermanos, amigos, que a mí me habían hecho creer de un Dios que castigaba, de un Dios enojón. Y yo por eso no quería ir a la iglesia. Porque yo sabía que me iba a regañar y a azotar por lo que yo andaba haciendo mal. Y eso me alejaba. Cuando yo llego a la iglesia y me doy cuenta de que es un Dios lleno de amor, mi perspectiva cambió. Dije, entonces yo sí lo quiero a Él. Sin juicio. Hay veces nos señalan más otros pecadores que Dios mismo. Y eso es lo que a mí me habían enseñado. Cuando yo llego a la iglesia y me empiezan a hablar de un Jesucristo de amor, de esperanza, de gozo, de alegría, de paz, yo dije, Señor, yo sí te quiero, yo sí te necesito. Y entonces, cuando dice aquí Isaías, he aquí que esto tocó tus labios, y le dicen, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, ahí está preparando el terreno. ¿Qué es lo que a mí me pasó? ¿Y qué es lo que le puede pasar a usted cuando uno se da cuenta de que Dios nos acepta así como somos? Y Él es el que va a empezar a trabajar con su corazón. Usted no. Usted solamente deje que Dios tome control de su vida y Él es el que se encarga de los cambios. Uno no los puede hacer. ¿Por qué? En primera, porque somos necios. Sí saben qué es ser necio, ¿verdad? O conoce usted a alguien que es necio. Pero probablemente si no sabe, pues si pregunta, quien sea le puede decir qué es ser necio. Y es una de las características que tenemos los seres humanos. Nos dicen para acá y ¿para dónde le damos? Para allá. Nos dicen para arriba, ¿para dónde le damos? Para abajo. El Señor nos dice, ama a tus semejantes. ¿Y qué hacemos? No los amo. Hermanos, eso es algo típico. Pero aquí está preparando los querubines, dice, tocan sus labios y le dicen, tu culpa es quitada y tu pecado te es limpiado. Ahí prepara. Pero ahora viene la disposición. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Yo no sé cuál es la situación que usted está pasando en este momento, pero probablemente el Señor ya está trabajando con usted. El Señor ya está manifestándose en su vida. Y probablemente ahorita sea el momento donde usted por primera vez le diga, Señor, te invito a que vengas a vivir a mi corazón. Te invito a que seas parte de mi vida. Te invito a que tú seas mi Señor y Salvador. Cuando usted hace eso por primera vez, si no lo ha hecho, y usted lo hizo hoy o lo va a hacer hoy, en ese momento Dios
entre en su corazón y empieza a trabajar. Y déjele todo lo demás a Él. Usted no haga nada. Usted deje que Él empiece a trabajar en su vida. Él dijo, Él no se preocupó, Isaías, ya más de que era un hombre con labios inmundos. Él no se preocupó de nada de eso. Los ángeles prepararon todo. Isaías, se te quitó tu pecado y ahora es limpia tu culpa. Y después oyó el que el Señor decía, ¿quién irá por vosotros? Fue fácil que Isaías dijera, heme aquí, envíame a mí. Así que hermanos, estoy terminando. Alguien dijo esta frase, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Usted y yo tenemos sueños. Sueños materiales, queremos comprar esto, queremos tener lo otro, queremos viajar, queremos conocer, queremos ver a nuestros seres queridos sanos, queremos cumplir con compromisos que tenemos, etc. Todos tenemos sueños. Pero cuando vemos hacia adentro, nos damos cuenta quién en verdad es Nicolás, quién en verdad es Pedrito, Lupita. ¿Quién es usted? Es importante que usted se vea hacia adentro y reconozca quién es. Porque cuando nos damos cuenta de quiénes somos, reconocemos no solamente nuestro pecado, sino la santidad de Dios. Y en medio de esta crisis es bien necesario que reconozcamos no solamente nuestro pecado, sino la santidad, la grandeza, el amor, la misericordia de Dios, que es quien tiene cuidado de nosotros. Él es quien está cuidando a mis hijas y a mí. Él es quien está proveyendo de pan para mi mesa. Él es quien me tiene con salud. Él es todo para mí. Déjeme decirle que su palabra nos ayuda a cuidar de nuestra familia. Esto solamente es una gráfica por darnos una idea de cómo es la familia. En el censo del 2010, el 57.2% de las familias estaban casadas, nada más. Los demás solamente están juntos, pero sin matrimonio, los divorciados, los viudos. Los números van cambiando, pero déjeme decirle que la familia nuclear como la conocemos se está perdiendo. Ya no es esa familia que nuestro Señor Jesús vino a establecer. Él vino a establecer las dos instituciones más importantes sobre la faz de la tierra, la iglesia y la familia. Y la familia como tal se está perdiendo. Yo lo invito a que en estos días invierta en su familia. Es un buen tiempo de pasar un poco más tiempo con ellos, conocerlos un poco más, conocer cuáles son sus sueños, inquietudes, por qué reaccionan así. Sus hijos están viviendo un estrés, su matrimonio está viviendo un estrés, las finanzas, todo está pasando un estrés. Invierte en su familia. Si es cierto, la palabra de Dios la usa en las crisis como juicio. Por ejemplo, en 2 de Crónicas con Joram, le dice, aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Dios usa las crisis como juicio, sí es cierto, porque si bien es cierto que Dios es amor, Dios es justo, pero también Dios es celoso. Así que Dios usa las crisis como juicio, pero también usa las crisis para alcanzar misericordia. Y aquí en 2 de Crónicas 7:14, este precioso versículo dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, amigos, yo creo que vale la pena destinar un tiempo de oración para pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, para que podamos alcanzar misericordia de Él. Acuérdense, hermano, que cuando nosotros oramos a Dios, no es para que Él cambie de opinión. Al final de cuentas, el plan es de Él. La vida de nosotros es de Él. Cuando oramos a Dios, no es para que Él cambie de opinión, es para alcanzar misericordia.
Así que este versículo se los dejo para quedarnos ahí, hermanos. Reflexionar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Así que, para despedirme, eso es, hermano. Gracias por haber estado en esta ocasión con nosotros. Y vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Estamos en una crisis, pero es el momento de decirle: heme aquí, Señor. Dime qué quieres que haga yo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día y por tu palabra. Tu palabra, Padre, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y siempre nos enseña algo. Enséñame, Padre, como a Isaías, a poderte contestar con esa seguridad de decir: heme aquí, envíame a mí. Mi familia está esperando el liderazgo de mí como padre, la iglesia, en el trabajo, los amigos, los familiares. Dime, Padre, qué es lo que tengo yo que hacer. Gracias, Señor, te damos por este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.